importante. Este subtema, que es también eh, igual de, por todos son importantes, pero son circunstancias diferentes. Este trata acerca de la familia ensamblada, ¿sí? Que es algo que ha existido desde hace mucho, pero del contexto cultural tiene mucho que ver con esto. Acá en Argentina es muy común, más que en otras culturas, digo, porque, por ejemplo, la cultura familiar, por decir, llamarla de alguna manera, por ejemplo, en Chile, la cultura familiar en Guatemala, la cultura familiar de México también es diferente. Eh, que hoy les voy a decir que ya se está perdiendo eso y a eso lo comentaré en un momento más, pero la cultura del divorcio y el recasamiento es muy común. Yo creo que uno de los que más índice de familias ensambladas tiene es acá en Argentina, eh, y tiene sus profundas raíces de por qué. Por la ascendencia o todos los antepasados de un enorme porcentaje de argentinos, de gente de acá, que venía como refugiada o huyendo de las guerras mundiales, ¿no? Eso es historia y lo sabemos bien. Y cómo es que eso, la supervivencia, se fue arraigando muchísimo en las familias a lo largo del tiempo, en el cual, en el cual sí o sí se tenía que, se tenía que estar presente un sostén de la familia, alguien que tuviera y asumiera una responsabilidad, debido a que llegaron muchas gentes solas de los países que vinieron de Europa, de la posguerra o durante esos tiempos, y que debieron encontrar una manera del sostenimiento. Uh-huh. Y que esa cultura que se arraigó fue repercutiendo poco a poco en lo espiritual, como para que se haya aceptado o se haya incorporado dentro de una conducta espiritual de aceptación de tener un compañero, ya no estaba, y bueno, y porque la gente que perdió sus familiares en la guerra llegaron solas, ya hombres o mujeres o solos, jóvenes chicos solos, y que la asimilación de la pérdida se fue generando en la profundidad espiritual y en la mente de generaciones, generaciones y generaciones. De tal manera que después no fue difícil asumir una pérdida y que, bueno, ya no está el cónyuge, porque vamos a hablar del matrimonio, pero, pero puede haber otro que sustituya, ¿sí? Y como que el que estaba, bueno, ya no está, porque eso es ya alguien que ya desapareció de la vida. Pero bueno, esto sabemos que si se fue dando con el tiempo, eh, hoy que ya no hay una situación semejante de una pérdida o de desmembramiento del contexto de la familia, pero se quedó arraigado esa cuestión de una cultura de supervivencia propia, del perfil propio, y se asume esta figura del recasamiento que ha llegado a ser ya parte muy común, ¿sí? Si hiciéramos una estadística de cuántos segundos matrimonios hay en el ámbito de la sociedad argentina, ¿cuántos pondrían ustedes que existen? ¿Qué porcentaje creen que hay? Y eso lo pueden saber. A ver, de 10 familias, vamos a hacer, fíjense qué sencilla estadística vamos a hacer. De 10 familias que ustedes en este momento puedan tener en la mente, ¿cuántos tienen un antecedente de un matrimonio previo? Más o menos. A ver, Varios, la verdad. digan un ¿Cómo le número. Un va, Pastor? ochenta por Hola, ¿qué ciento tal, Luisito? Digan un número. Y un 50.
50 puede ser. Y el 60%. El 50, 60%, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Que es muy común, muy común. O sea, es más, no se toma como algo que llame la atención. Ah, no te funcionó. Bueno, está bien. Pero ya estás bien, ¿no? Bueno, si vamos aumentando hasta ya no de matrimonios, ya no de un compromiso matrimonial, sino ya de tener varios compañeros o compañeras en su vida sentimental, sin vínculo matrimonial, también es muy común, ¿sí? Es decir, que no haya tanto compromiso. Los hay también, porque como que de alguna manera se perdió la, los límites en la preservación de solamente un compañero, una compañera, o sea, de la monogamia. No estoy hablando de la bigamia, que es tener dos compañeros o hasta más, ¿no? Sino la monogamia, pero un tiempo, pero después va otra y también es otra monogamia, socialmente hablando. Sí, ya no tengo otro compañero, no, pero a ver, pero espiritualmente eso es otra cosa. Espiritualmente es otra situación, otra perspectiva la que no podemos dejar de considerar, ¿sí? Y eso es de lo que vamos a tratar en el fondo de este asunto, porque no es tanto que tiene sus problemas propios la pareja que asume un nuevo rol matrimonial. El problema son los conflictos que se presentan con los hijos, lo que se va dando con los hijos y lo que se va a dar con más generaciones. Y eso en alguna forma sí llega a traer consecuencias de múltiples consecuencias, pero ya lo comentaremos en su momento cuando tratemos más este punto. Bien, vamos a ver entonces este documento que les he enviado, ahí lo tienen a la vista. ¿Se lee bien? ¿Pueden leer bien? ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, sí. dice la familia ensamblada. Bueno, primero vamos a ver qué tiene como definición esto. Dice, familia ensamblada es aquella en la cual uno o varios, o ambos miembros, perdón, ambos miembros de la pareja tienen uno o varios hijos de uniones anteriores. Pueden tener uno de un matrimonio anterior, del nuevo matrimonio, y cada uno traer sus propios hijos. O sea, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Hasta hubo una película muy famosa con ese nombre. Um, y eso es muy común. Y bueno, que en el caso de la viudez o en el caso de un divorcio que se ha hecho legalmente, eh, tiene la validez el hacer un nuevo matrimonio. Eso indudablemente que existe. Y las mismas leyes civiles lo reconocen, con los mismos derechos inclusive para los hijos de él y los hijos de ella, y los hijos que tengan entre los dos. Pero la situación que nos ocupa no es esa problemática de la cuestión de tipo legal, porque eso se puede arreglar. O sea, eso tiene solución. Las leyes lo admiten, las leyes lo permiten, y si se cumplen con todas las condiciones que las leyes imponen, bueno, pues se puede hacer. O sea, eso no es tanto problema. Pero, ¿qué es lo que se enfrenta en el trabajo y en el aconsejamiento pastoral, en el seguimiento? Las situaciones son diversidad de circunstancias que se van presentando, ¿sí? Bueno, pero vamos a eso. Continuando con la definición en este primer párrafo. Dice, pueden ser viudos, divorciados o madres solteras. Y yo diría que aquí habría que agregarle también padres solteros, porque ya también existen los padres solteros. Se diferencian así de las familias intactas, por nombrarlas de alguna manera, donde los hijos nacen luego que la pareja se conoce y dentro de un proyecto de vida. O sea, ya al segundo matrimonio
van ya con un proyecto de vida, con la experiencia del primer matrimonio, que pudo haber sido bueno cuando, y más que nada cuando ha habido una viudez de un buen matrimonio bien establecido, pero hay viudez, que eso es lo que hoy se está presentando. Hoy, por debido a las situaciones de la pandemia, los casos de viudeces como nunca antes, como nunca antes, y van a seguir aumentando, ¿sí? Estaba leyendo un artículo antier, artículos médicos que son de interés para mí, para ir viendo cosas que comentamos aquí en las clases, y no sé si ustedes también lo hayan percibido, pero cada vez se está percibiendo más. O sea, paren las orejitas espirituales y hagan una valoración crítica. Pero los casos que se están presentando de aparición del índice de enfermedad de cancerígenas, de cáncer, se está incrementando exponencialmente después la gente que ha tenido la enfermedad, esta del bichito verde, ¿sí? O sea, estaba leyendo que en las salas de la atención obstétrica y en la consulta ginecológica se ha multiplicado por 3 la incidencia de mujeres que ha aparecido este problema. Y no es que aparezca por el bichito verde, sino que hay una activación de los genes, porque eso también eso ocurre con esta infección, y que también puede contribuir otros factores que estimulen la activación genética, ¿no? Entonces, como que está habiendo una actividad en ese sentido que ya empieza a llamar la atención, ¿ah? Empieza a llamar la atención y que se va a empezar a ver, yo creo, que no solamente en el área de femenina, sino también en la masculina. Es muy probable que sí. Pero bueno, eso era algo de temerse. Siempre las actividades virulentas que afectan la estabilidad genética tienen de alguna u otra manera una afectación en las situaciones de esta área de la replicación, del crecimiento y desarrollo celular. Entonces, creo que vamos a ver que aparte de la infección, la aparición de este tipo de problemas también se va a empezar a dar, lo cual va a significar que va a incrementarse. A lo mejor pongamos que disminuya la de la cuestión infecciosa, pero la aparición de enfermedades terminales también va a ser algo que va a ser muy, 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 muy común. O sea, en verdad que la humanidad está enfrentando un desafío muy tremendo, muy grande, y que me recuerdo que en la Biblia está avisado, está dicho que esto podría llegar a suceder, ¿no? Ahí se mencionan algunas cosas, sobre todo en el libro del Apocalipsis. Pero bueno, ahora, pero lo que nos ocupa es este tema, y vamos a seguir ahí. La lectura dice así: esto no los exime de grandes y a veces diarios problemas, y aquí es donde se presenta el principal problema de la familia ensamblada. ¿Cuál es? Entre hermanos y padres biológicos, ¿sí? En las familias ensambladas, los hermanos pueden tener historias distintas y haber crecido en hogares con valores y costumbres muy dispares, hechos que causan tensiones durante la convivencia. ¿Cuál es el principal problema de la familia ensamblada? Porque los padres puede ser que estén enamorados, ¿no? Es decir, hasta podríamos pensar que han hecho acuerdos por conveniencia para sobrevivir, sobre todo para que el varón, entre muchos ejemplos, tenga una compañera en su intimidad, a lo cual tiene derecho a tener compañía, quien le lave la ropa, o quien le haga compañía en tiempo de fríos, o simplemente para estar charlando, lo que ustedes quieran, de compañerismo y de intimidad, sí, lo que quieran. Y posiblemente muy enamorados, puede ser posible que sí, pero
El problema no es ese. Ellos, en ese sentido, no van a tener, si les toca a ustedes dar una consejería en esta área, no van a tener tanto problema de tratar con la relación matrimonial, la relación conyugal, ¿sí? Es más, hasta les van a facilitar el seguimiento del problema que tenga, que se presenta. ¿Y cuál es el principal problema que se presenta? Cuando tienen hijos, ¿sí? Cuando hay matrimonios que no han tenido hijos, que no son pocos, que no han tenido ni de un lado y de otro, y que vienen de matrimonios previos, bueno, ahí no hay mucho problema, al contrario, a veces son matrimonios que se adaptan muy bien a su vida matrimonial. Puede ser, no van a tener tanto problema. Pero cuando vienen con hijos de otros matrimonios, ahí sí es donde se presentan la mayoría de estas problemas en estas parejas. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir déjenme ir bajando aquí? Eso. Dice, aquí me estoy moviendo esto. Dice, existe un mito aquí vamos. Existe un mito en las familias ensambladas. Fíjense, es un mito, ¿sí? O sea, es algo que se cree, pero no necesariamente es verdadero. Y es que la pareja del padre o madre tiene que querer a los hijos de su pareja actual. Y esto es muy importante que ustedes lo consideren. No es común que se quieran o se sientan atraídos por un amor de hermanos, los hijos de uno y los hijos del otro. Así, en un altísimo porcentaje, yo les diría que casi en el 100%, no se quieren y además no tienen por qué quererse. ¿Por qué? Porque nunca se han tratado. A menos, y que son los casos menores, de que se casen o se unan en matrimonio alguien que ya se conocían con anterioridad, ¿sí? Por ejemplo, que enviuda a un varón o una mujer y que tenían amistad con esa otra familia, que puede ser que haya enviudado, que no haya enviudado, o que se haya separado, se haya divorciado, y que se unan, pero los hijos ya se conocían. Bueno, pues ni aún así tienen por qué quererse. Vamos a ver por qué sucede eso. Bien, lo seguimos acá. Esto puede ser causar mucha culpa. Sostenemos que no es obligación quererlos, pero sí respetarlos y mantener una relación cordial. Cuanto más chicos son los niños, es más fácil ensamblarlos, ¿sí? Porque un ensamble, se entiende el término, ¿no? Lo que es un ensamble, como la madera, ¿no? Que pueden ser dos pedazos de madera que se ensamblan y ya quedan constituidos. Pero en ese ensamble, pues van los hijos de por medio. Ahora dice, cuando son más chicos los niños, pues es más fácil ensamblarlos, ya que se acostumbran a los cambios con más facilidad que los hijos adolescentes. Bien, entonces, una de las cosas que seguramente ustedes van a recibir como consulta, dice, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer con los hijos. ¿Por qué? Dice, porque no se soportan, no se pueden ver, no se pueden ver. Primero, tienen que analizar bien cómo está la dinámica de ese matrimonio, porque también ahí hay diversidad de circunstancias. Puede ser, y dependiendo la edad, que de uno ya sean hijos grandes y del otro sean hijos más chicos, ¿sí? Y que los hijos grandes ya estén haciendo sus vidas propias. A lo mejor que puede ser que hasta estén casados, o sea, que ya sean un matrimonio, los hijos más grandes. Y puede ser que los hijos de los otros, del otro cónyuge, sean hijos más chicos, sean hijos pequeños. Podría suceder. O que ambos sean hijos más grandes, los dos, tanto de uno como del otro. O que también sean matrimonios en los cuales los dos hijos están muy chiquitos.
Y también hay muchas combinaciones. Puede ser que tenga uno un hijo y el otro varios hijos, o que los dos tengan nada más un hijo, o que nada más uno tenga un hijo, no, la otra no, pero se casan y después se embaraza y tiene un hijo de ese nuevo matrimonio. Bueno, ahí será una familia ensamblada. Sí, también ahí será una familia ensamblada. ¿Por qué? Porque es el hijo de uno y están haciendo el hijo del otro y no son de la misma madre. Entonces, esa también es una familia ensamblada. Todas las combinaciones que ustedes se imaginan o se puedan imaginar se dan en las familias ensambladas, ¿sí? Eso, y ustedes tienen que saberlo en la entrevista que hagan con estas familias, cómo está esa dinámica. A ver, ¿cuántos hijos tienen? Pues tantos. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Qué edades tienen? Ok. Bien, ¿están viviendo usted vivían con usted o no? Y con el otro también. ¿Y ahora cómo están? ¿Están repartidos o cómo? Que inevitablemente también tendrán que preguntar sobre la cuestión legal, ¿sí? También tienen que saberlo por algunos puntos que vamos a ver a continuación. Bien, eh, y siempre se ha considerado en este tipo de consejería que los más complicados de tratar es cuando son adolescentes los hijos. Ahí es una situación muy especial. Ahí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a leer. Dice, los miembros de la nueva pareja, aquí vamos, aquí estamos, ¿sí? Los miembros de la nueva pareja tienen que ser muy claros, tener muy en claro las reglas de la nueva familia. Ah, ¿esto qué quiere decir? Que se deban implantar reglas de convivencia, sí, sí se tienen que implantar reglas de convivencia y vamos a analizarlas cuáles son. Si no se ponen reglas con límites, ese problema se va a ir incrementando cada vez más, hasta que este nuevo matrimonio choque y se lleguen a tener que separar. Bien, es por esto, dice, transmitirlas a los hijos y preocuparse por su cumplimiento. O sea, estas reglas que se establecen en las familias ensambladas no solamente aplican para los padres y madre de familia, aplica también para los hijos, ¿sí? Aplica también para los hijos. Es por esto que la nueva pareja tiene que reconocer de sus hijos las fallas, deficiencias que hubo en el anterior matrimonio. O sea, en la familia ensamblada no solamente hay que hacer conscientes de por qué haya fallado el matrimonio en sí. O sea, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el análisis? ¿Por qué es importante analizar cómo fue la relación matrimonial anterior? Porque dependiendo de su problema, es como repercutiría en los hijos, ¿sí? Cualquiera que haya sido la causa. Y también de la conducta de los hijos que tienen uno y el otro. Bueno, ¿qué es lo que han notado en sus hijos? No, es que son así y así y así. Bien, todo eso va a contar para saber cómo tratar este asunto. Dice también acá, ya que los hermanos, aquí vamos, ya que los hermanos son influenciados por los vínculos de los adultos entre sí y con sus respectivos o respectivas exparejas, ¿sí? O sea que los hermanos de ellos, si son varios, y los hermanitos entre el otro, tienen una influencia y algo que es inevitable porque está considerado en las leyes, de que de acuerdo a las disposiciones legales, el que los hijos sigan siendo visitados o visiten a la expareja, eso va a seguir existiendo, ¿sí? Y es de esperar que haya una influencia.
sea buena o sea mala, pero va a haber una influencia en los hijos, tanto de un lado como del otro lado. Y va a depender de las causas de la separación lo que va a influir. Y vamos a ver cómo aparecen ciertas conductas en los excónyuges con respecto al que se fue, ¿ya? Y que va a influenciar a los hijos. Eso es muy común. Ahora, cuando estas relaciones, fíjense, son teñidas de desvalorización, quejas, celos y demandas imposibles de cumplir, los hijos adoptan ese estilo de vida como normal. Los hijos aprenden a convivir con una situación anormal y ellos le empiezan a ver con toda normalidad, ¿sí? Y que van a exigir conforme a eso. Por ejemplo, que la esposa, la divorciada, le exige una manutención muy exagerada al cónyuge y que puede llegar a prosperar en una cuestión de tipo jurídica, y que el marido tiene que tener dos trabajos y aún así no alcanza para suplir lo que haya ganado en el juicio del divorcio la mujer. Ella le va a exigir al ex marido que se le supla tal necesidad, ¿no? O no, pues compré un auto nuevo, tienes que pagarme el costo de la mensualidad del auto, porque esto fue lo que el juez determinó y sí me lo puedes, sí, está bien, puede ser que de momento sí lo pueda hacer, pero según y como está la situación el día de hoy, se va a hacer en determinado momento prácticamente imposible que lo pueda pagar, pero por ley lo tiene que pagar. O sea, porque no dice de acuerdo a la inflación, se va a ir incrementando y bueno, y no le incrementan el ingreso, pero sí incrementa la cuota del auto o de la compra de una casa o tan siquiera ahora del costo de lo que son los alimentos, ¿no? O sea, es un problema que se va a complicar muchísimo en este tipo de situaciones y que los hijos cuando son testigos de esto, cuando saben que la mamá puede exigirle a su papá que está separado y hay una exigencia y que además el chico oye que la ley la está apoyando a su mamá de que le exija al papá, va a empezar entonces los hijos a decir y a presionar también. ¿Qué va a hacer la esposa, la expareja, la ex esposa? Va a decir al ex marido, va a empezar a hablar mal de él, va a empezar a exigir, va a empezar a presionar y decirle, no, si ese hombre que pues es su papá, es su padre, pero cómo no cumple, que eso tiene una figura en las terapias de la psicología matrimonial, de lo que se está haciendo, tiene su nombre técnico, pero bueno, y qué empieza a inculcarse en el espíritu y en el alma de los niños, algo muy terrible que va a hacer que aprenden a odiar, ¿sí? Se les enseña a odiar. Y el odio va a empezar a generarse en los chicos, en los adolescentes y todo, siendo que las circunstancias son otras que un niño o un adolescente no necesariamente entiende. Y que la excónyuge, para sentirse respaldada y apoyada, pues va a exigir algo que el otro no puede cumplir. Y bueno, ¿cuántos hombres hay actualmente en prisión porque no han podido cumplir con la cuota? Y ya ves, te lo dije, que tu padre era un delincuente, por eso está donde está. Y él ni, no tuvo la culpa. Yo les aseguro que hoy en los juzgados por lo civil ha de haber eso de todos los días y así ha de estar. No me he acercado a un registro civil, bueno, a un juzgado de lo civil y de lo familiar, pero les aseguro que han de estar así de casos, que han de tener una fila gigantesca los jueces para tratar de llegar a algún acuerdo, ¿no?
que no sé si ya se haya legislado sobre adecuar a la realidad de lo que se está hoy viviendo, pues para hacer esto más llevadero para el que da la cuota alimentaria. Ese es un ejemplo entre otras cosas, pero por ejemplo, los que también están pagando las mensualidades en los colegios de los hijos o que tienen deudas de la casa y que se quedó la casa con la excónyuge, la ex esposa, pero el marido está pagándola y bueno, o sea, todos los problemas que ustedes se puedan imaginar que se pueda dar por una separación son posibles. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Cómo repercute esto en los hijos? ¿Sí? Y yo considero que este es un factor muy importante de que va a hacer que no haya una relación buena, de buena calidad entre los hijos. Seguramente que no la va a haber, ¿no? Bueno, otro punto importante a tener en cuenta, a ver, ¿dónde vamos? Sí, otro punto importante a tener en cuenta es, aquí vamos, es que la pareja, eh, a tener en cuenta es que la pareja tiene que saber comunicarse clara y objetivamente para saber, y ahí es donde ustedes deben de entrar. Ahí es donde ustedes ingresan porque tienen que llevar a estas parejitas a que tengan que negociar, tengan que llegar a acuerdos entre ellos y así evitar continuos roces y peleas. Ya estoy hablando yo ya del matrimonio ya ensamblado, ya lo tienen ahí, ya tienen que hablar con ellos, a ver, si es que no nos ponemos de acuerdo y todo, y bueno, bien, usted ya, por ejemplo, al marido, ¿usted ya tiene arreglado su asunto con su expareja? ¿Está pudiendo cumplir con lo que le dictaminaron en el tribunal? Sí, sí, ya. Y esto es lo que me queda. ¿Y usted está de acuerdo con esto? ¿Que ese es el ingreso que hay? No, pues sí estoy de acuerdo. Bueno, en base a eso hay que ver cómo esto se va a arreglar, cómo se va a repartir. Y ella puede decir, bueno, es que ahora yo tengo que trabajar para suplir y poder mantener a todos los hijos, tanto de él como los míos, los de ella. Y bueno, esa es una situación, entre otras, que se tiene que arreglar, de cómo se va a manejar. Ahí vamos a considerar la parte económica. Ahora, y aquí está, miren, en las familias ensambladas vemos dos temas recurrentes, los más comunes, en las discusiones diarias. Una, la distribución del tiempo y el dinero de la pareja. Esas son las más frecuentes por los cuales la mayoría de las quejas ustedes van a tener que ayudar y dirigir a las parejitas para la búsqueda y, de ser posible, llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque son los más comunes, tiempo y dinero. La mayoría de las discusiones van a ir en esa parte. Bien. Ahora, vamos a continuar. A ver, espérame porque me pasé aquí. ¿Dónde me quedé? Estoy viendo yo por aquí aparte. Sí, en las familias, sí, tiempo y dinero. Ambas cuestiones, sí, aquí estamos, ya lo encontré, acá estamos. Ambas cuestiones tienen que ser habladas antes de la convivencia. Es decir, si se da el caso, que es lo deseable, que si ustedes tienen parejas en la congregación, en el trabajo pastoral, o que les pidan un consejo, ustedes antes de que se vayan a vivir juntos, esto ya tiene que estar arreglado, ¿sí? Antes de que empiecen la convivencia. Ustedes tienen que ver la manera de que ellos tengan que ponerse de acuerdo, porque una vez que empiezan a vivir juntos, se les viene la otra situación, que es la de la convivencia entre los hijos, que eso puede ser tan difícil que lo anterior
por no haber llegado a un acuerdo en el manejo y mayordomía de tiempo y dinero, les va a hacer un desastre este matrimonio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan que acompañar en un proceso, es básicamente preventivo, ¿sí? Esta consejería de familia ensambladas, la consejería exitosa es porque es preventiva. Y dentro de lo preventivo, primer lugar es la de estos dos puntos, tiempo y dinero, ¿sí? Que vamos a ver cómo se debe tratar estos elementos. Bueno, dice, el gran peligro es que la convivencia se tiña de peleas que desgastan el vínculo de pareja, mientras los hijos observan y son influidos por una atmósfera tensa y conflictiva. ¿Y cuál es el problema? Si venían de un matrimonio previo donde hubo peleas y discusiones y llegan a otro que también empieza a darse, ¿qué es lo que creen ustedes que reaccionen estos hijos? Que eso es lo normal, que así debe de ser. ¿Y qué ocurre cuando ellos crezcan y buscan su propia compañera? Que van a llevar ese legado de disfuncionalidad a su matrimonio. Y aunque sea el primer matrimonio, ¿eh? Aunque sea el primero. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, por eso les digo, esta labor, entre más temprano sea, si ya llegan ustedes a ver, es que ya ando de novio, ya ando de novia, ok, está bien, pero ¿tiene un matrimonio previo? Sí, ahí tienen que entrar, ¿sabes qué? Te quiero dar, si tú lo aceptas, un consejo, una orientación, porque hay cosas importantes que tienes que prever, tienes que ver primero antes de que te unas ya en una convivencia cotidiana. Es más, no es que ni nos pensamos casar por el civil, no importa, no importa. Acuérdense, aquí el problema no es la pareja, aquí el problema son los hijos, ¿sí? Y su futuro. ¿Mm? Esa es la otra parte de la prevención. No es solamente el evitar discusiones o situaciones complicadas en la relación conyugal, es la del futuro de los hijos, si son chicos, o peor todavía si son mayores, porque ahí pasan otro tipo de situaciones que vamos a mencionar. Otro tema a tomar en cuenta es que cuando los hijos que viven en otra casa vienen al hogar, quieren compartir con sus padres biológicos y no necesariamente con las parejas de los mismos. Es decir, vamos a suponer que llegan a convivir juntos una parejita, pero los hijos, pues, y bueno, no los podemos culpar, bueno, depende de las antecedentes, pero de que quieran estar y convivir con el padre que se fue o la madre que se fue para otro lado, de que ellos tengan todavía su relación afectiva vigente, presente, porque no necesariamente los niños, sobre todo niños pequeños, rompen un vínculo afectivo con el padre o la madre que se fue. Ellos los van a seguir teniendo, los van a seguir queriendo y van a preguntar y le van a decir con el papá que esté o la mamá si está viviendo con él, ¿y cuándo voy a ver a mi papá? ¿Y cuándo voy a ver a mi mamá? Y yo mejor me quiero ir a vivir allá con ellos. Y así, y la añoranza. Y eso es lo más tremendo y difícil que puede existir para los niños, ¿sí? El romper una relación y un vínculo afectivo de hijo con padres. Si ya no existe entre cónyuges que por algo se separaron, pero ¿cómo se le puede decir a un niño pequeño, ya no quieras a tu papá? Bueno, y sí hay quien lo dice, ¿eh? O sea, sí hay quien lo dice. Y cuando lo dice, pues es muy complicado que lo entiendan los niños. O sea, ellos no entienden. ¿Y por qué ya no está mi papá?
¿Y por qué ya no está mi mamá? ¿Y por qué no se viene a vivir ella aquí con nosotros? Aunque esté la otro nuevo cónyuge, ¿eh? Pero el niño, acuérdense que comentamos en alguna ocasión, los niños no tienen capacidad de juicio moral, es normal, son pequeños, son niños. Entonces ellos no pueden entender por qué está roto ese vínculo afectivo entre su papá que se fue o se quedó por ahí separado y su actual mamá. Y no lo van a lograr tan fácil. No podemos inyectarles una amnesia para un afecto hasta natural que tenían los niños, ¿no? Entonces, eso se tiene que tomar muy en cuenta de cómo esto va a influir en ellos de una forma muy, muy importante. Ujú. Ahora, es importante permitir esos encuentros íntimos donde las parejas actuales a veces no encuentran su lugar y por lo tanto transmiten incomodidad. Es decir, punto importante, en esa añoranza, en ese extrañamiento que tienen los hijos de sus padres que no estén ahí, me refiero a padre o madre, no se puede evitar que haya encuentros, porque aún la ley los apoya a que sí los haya. Entonces, ¿cuál es la cosa? Saber cómo lo administran, saber cómo lo manejan, saber qué tienen que hablar, saber qué tienen que decir con los hijos, ¿sí? Y bueno, que van a tener, que maduraron prematuramente por lo difícil o lo complicado y lo doloroso que haya sido el ya no vivir junto con su papá o su mamá que está en otro lugar, y más si ya tiene otra pareja, el padre o la madre, pues bueno, todavía es más complicado. Aquí ya nos estamos dando cuenta que los principales problemas son para los hijos, no para la pareja, porque de alguna manera por eso están juntos, porque al menos tal vez sean amigos con derechos, ¿no? Pero se aprecian, tal vez sean compañeros sexuales, ocasionales, pero se ven de vez en cuando y bueno, y eh, hasta que deciden casarse y los hijos no entienden tan fácil los antecedentes de esa relación matrimonial de sus propios padres. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con ellos? Bueno, eh, que los momentos que se vayan dando en las convivencias, pues sí van a ser realmente muy, muy incómodos para todos, muy incómodos para todos. Ahora, los hijos, dice, no están, y los padres, que según los hijos de uno y del otro, no están obligados a salir o a estar largas horas junto con los hijos de la familia anterior de su pareja. Los chicos captan esa incomodidad y se sienten no queridos y a veces hasta rechazados, ¿sí? Eso lo tienen que manejar ustedes con mucha sabiduría cuando den un consejo. ¿Sabes qué? No tengan un control del tiempo más allá de lo que se determine, más allá ni tampoco menos de lo que se acuerde. Tienen que ser muy respetuosos y respetar a como dé lugar los tiempos, ¿sí? Si la expareja está de acuerdo que se van a ver tal día, de tal a tal hora, por salud mental de los niños, se tiene que respetar el horario, ¿sí? Si hay discusiones, es que cuando se van con el papá, se están demasiado tiempo y todo. ¿Qué horario determinó la autoridad? Pues de tal a tal hora. Bueno, ¿y qué pasa? No, no, es que yo ya quiero que estén esa hora porque pues ya quiero que estén por alguna razón injustificada. No, decirles, se tiene que cumplir el horario, ¿sí? Se tiene que cumplir el horario. Y bueno, es difícil, pero a veces no llegan bien a los acuerdos del control de tiempo, pero los que van a sentirse mal porque no se respetan los tiempos y se dan cuenta los niños, es que no ha habido acuerdo en el manejo de los tiempos. Entonces, es fundamental que se respeten los tiempos en que se deba acordar
¿cuánto tiempo se van a ver? ¿Sí? Si los niños ven que ambos cumplen bien los horarios y que se respetan los horarios y que no hay discusiones de por medio, ya salvaron una situación complicada, ¿sí? Ya no va a haber esa incomodidad y al contrario, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Que se van a sentir aceptados. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que son importantes los chicos. Son importantes porque ellos son el, el, la situación del tiempo de ellos, de convivencia con su papá que está separado, su mamá, y que todo gira alrededor de hacerlos sentir bien. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños? Que van a sentir que son tomados en cuenta, ¿sí? Ah, mi papá, mi mamá, sí cumplen los tiempos que quedan de ir a ver a mi papá o a mi mamá en los tiempos que ellos dicen y cumplen y no hay discusión. Y es importante, no discuta usted delante de su expareja, por favor, y más delante de sus hijos. No discuta, no, después lo puede arreglar por otra vía, pero no lo haga nunca. Tiene que hacer bien conscientes a los expareja o al que tiene a los hijos de la importancia que tiene de la discreción. Un elemento importante que ustedes tienen que enseñarles a manejar es sean discretos al tratar los acuerdos, no discusiones delante de los niños, ¿sí? No discutir delante de los niños, nunca, nunca. Háganlo por aparte, porque pues si se separaron, porque se enojaban fácilmente y explotaban y se iban a la violencia y todo, y lo vuelven a hacer, al contrario, eso va a repercutir negativamente sobre los hijos, porque van a decir, uy, estos siguen igual, por eso se separaron, y también va a causar un efecto en las nuevas parejas que tengan. Va a ser, ya discutiste con la otra, ¿verdad? Sí, y sí, pues yo tenía razón, y mira, nada más, ya no lo sabías de llevar, dice, pero voy a ir en contra de una ley, no, pero nada más vas a que te pelees, y mira cómo llegas enojado, y los niños llegan llorando, y todo. Uf, se hacen unas muy difíciles, muy difíciles. Ahí vamos a poner aquí más adelante algunas, esas reglas de las que estamos hablando. Bueno, dice acá, las segundas parejas tienen que llegar a acuerdos muy claros antes del ensamblaje, ¿sí? Fíjense cuántas veces y cómo lo enfatizamos. Todo es antes, ¿sí? Si ya están en plena situación difícil que llegue con ustedes, bueno, pues bueno, hacerlos conscientes de que hubo un error en la administración del tiempo, ¿sí? Reconozca que hubo una mala administración de tiempo. Tiene que reconocer. Sí, sí, pues sí lo reconozco. Bien. Bueno, vamos a arreglar ahora cómo van a distribuir su tiempo. ¿Eh? Y tiene que llegar a un acuerdo. Y acuerdos claros, dice acá, desde antes del ensamblaje. De lo contrario, no serán exitosas. La negociación entre los adultos es clave para la convivencia. No es, fíjense, que es en el error que a veces caen algunos padres de familias ensambladas, que le pregunten a los hijos, que ellos sean los que digan cuánto tiempo quieren estar, ¿sí? Eso es un error. ¿Por qué? Porque obviamente que si los niños quieren estar mucho tiempo con el papá que vive en otro lado, pues le van a decir, no, y me quiero quedar a dormir allá en la casa de mi papá. Y si no está considerado dentro de los términos de la separación y cede el papá porque los niños estén tranquilos, ahí va a traer muchos problemas, ¿sí? Va a traer problemas. Porque después, cuando se empiece a quejar la expareja, o sea, con la que ahora están viviendo, y se queje la expareja porque no, los hijos se querían quedar más tiempo y violan una disposición legal, eso complica los asuntos. Tiene que respetarse los tiempos que se den, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Hasta acá? ¿Sí? Luis, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 está bien, todo claro, Luis.
Gracias. Ok, bien, bien. Bueno, aquí dice proyectar el video, eso lo vamos a ver al rato. Eh, Ahora, aquí es algo parecido, porque esto que vamos a leer a continuación les va a ayudar para entender el video, ¿sí? Y después vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien. Bueno, ya dijimos, son familias que resultan de la unión de dos personas, una de ellas al menos con hijos de una unión anterior. Ahora, esta película de los 60, que a lo mejor todavía la encuentran en internet, ¿eh? Puede ser que sí, porque pues ahora ya encontramos todo. Y es el título de la película, yo sí la vi, me acuerdo, que se llama Los tuyos, los míos y los nuestros, que es medio jocosa la película, o sea, es medio, así, medio, es una comedia, pero es muy real, muy, muy real, ¿no? De cómo fue. Y hay otra, pero ese es de otro tipo que se llamó la Guerra de los Roses. No sé cuántos la vieron. La Guerra de los Roses. Sí, bueno, Sí. Claudio la vio. Luis también. Ese es de nuestros tiempos. Y eso que no somos ancianitos, ¿eh? Somos jóvenes. Yo la Pero vi fue por muy YouTube. famoso. Sí, pero fue muy vista esa película, fue muy exitosa, Sí. porque era el reflejo, claro que está exagerada, ¿no? Porque se pelean por las propiedades y parten la casa a la mitad, y la cortan a la mitad, y esa es la mitad de tu casa, y se les cae encima un candelero, y los dos, ahí termina su vida de ellos, bueno, está simpática, pero yo digo, es comedia, tragicomedia de humor negro, que está terrible, pero es verdad, o sea, es verdad, ¿no? Bueno, esta película, Los tuyos, los míos y los nuestros, es nada más que trata de una familia ensamblada. Bueno, dice, en esa época fue novedad, pero no había tantos segundos matrimonios por las culturas, pero hoy ya no, hoy es muy, muy sencillo. Bueno, dice acá, sino la incorporación de la familia anterior a veces no sucedía. Muchos sustituían una por otra, o sea, simplemente se iban y todo. Claro que cuando esto fue siendo más común y que ya no había una justificación como las guerras o las situaciones de abandono por X motivo, no, no se fue tranquilizando esa situación y se fueron asentando más las convivencias familiares, pues se empezó a acomodarse un poco, a cesar. Pero en cuanto vino más conductas muy liberales en la cuestión del manejo y administración de una sexualidad sin control, vino el evitar los nacimientos más fáciles, esto empezó nuevamente a presentarse. Dice acá, no fueron pocos los viudos que al casarse por segunda vez dejaron a sus hijos al cuidado de familiares para no llevarlos a la nueva unión. Que eso en un tiempo sí se dio. Es decir, a ver, se van a ir a vivir con sus abuelos porque yo voy a una nueva vida. Ajá. Yo pregunto hoy, ¿eso es común hoy? Que un nuevo matrimonio le diga a sus hijos respectivos o nomás de uno, bueno, los voy a dejar viviendo con sus tíos y yo me voy a vivir mi nuevo matrimonio. ¿Será común eso hoy? No, no, hoy no. No, Hoy no. no, no. Es más, aún ni legalmente se puede. ¿Me explicó? Ni legalmente se puede porque cuando hay una separación que se está manejando con acuerdos jurídicos, legales, etcétera, las mismas leyes han evitado eso, pero han generado este tipo de problemas de convivencia, ya no tanto en la pareja, sino con los hijos. Eso es una consecuencia, pero pues que se podía hacer, o sea, no tuvieron otra solución las autoridades, según su filosofía, de admitir que había una situación así que se iba a dar inevitablemente y se ha dado. Dice, por eso creo que hoy, si hoy son malas familias ensambladas, no lo son únicamente porque haya más divorcios, sino también porque hay más conciencia de que se separan del cónyuge, ahí tienen un error de dedo, no de los hijos, ¿sí? Se separan más del cónyuge y no de los hijos. Es decir, que se quiera o no se quiera,
los hijos van a seguir estando presentes. Es por ley y es inevitable. ¿M? Porque como les decía yo, no van a acabar con el amor entre los hijos con el papá que ya está en otro lugar. Sí, adelante. Le hago una consulta. No sé si es el nivel sociocultural bajo por ahí, en el tema Sí. de la escuela, ¿no? Pero se da mucho esto, de que el papá por ahí hace nueva pareja y se Ajá. olvida de lo que comúnmente son uniones de hecho. Entonces no hay un Sí. casamiento de por medio, digamos, que tenga que haber un tema legal. Entonces Ajá. ellos, como, digamos, se juntan con la otra persona. Me pasó a mí en una entrega de Paycor ahora, por ejemplo, Sí. eh, los papás por ahí se ponen de novio en la entrada de la escuela, ¿sí? Va por ahí la Ujú. mamá de uno de los nenes y el papá de otro nene, y Ujú. terminan de novio, y una de las, por ejemplo, de las familias, yo entrego los módulos, y en Paycor te dicen tilda, te dan una planilla, un nombre y apellido, te dice tildalo, tildalo, tildalo. Y yo en vez de tildar, firmo, ¿sí? Para que me quede un registro de quién se lleva ese módulo. Claro. Y vino el Papa, y después a los, no sé, 10 minutos, 15 minutos, cae la abuela del nene. Me dice, vengo a buscarla, digamos, en la planilla de Paycor está Ajá. nombre, apellido, DNI, y ahí dice vínculo del niño, tiene toda una serie así de cuadrados donde uno tiene que ir llenando. Lo llena la Ujú. familia que retira el módulo. Claro. Y entonces le digo yo, cuando veo, ya estaba retirado, estaba firmado. Entonces le digo, ya vino, y veo el vínculo y decía papá. No, me dice, señor, me dice, ahí está mi hija, estaba como atrás de la reja de la escuela. Me dice, el papá no vive con los chicos. Uy. Está de novio con o sea, estaba de novio con una mamá del jardín, que ahora estaba en la Ujú. primaria. La mamá se entera que se entregaban los módulos, y el papá se llevó la caja de primaria del nene de jardín y la Ujú. caja de toda la primaria, y retiró las dos cajas. O sea, y se la llevó a la casa de la mujer con el que él estaba ahora. Eh, Ujú. o sea, la mamá lloraba, la abuela lloraba, vino, pero re mal. O sea, Sí. chicos por ahí muy jóvenes, ¿sí? Ujú. Yo no me acuerdo la imagen del muchacho, porque yo lo llamé por teléfono para que devolviera la caja de los hijos, porque la abuela dice, yo no Claro. sé cómo los voy a sostener, y yo me sentía como muy responsable porque, ¿qué me habló la inspectora a mí? Me dice, Claudia, la familia debería haber avisado, porque se ve que él venía a buscar ante la caja. Es muy Claro. común que mande la mamá, el papá, ellos se separan, se produce todo esto, pero nosotros desde la escuela no sabíamos la situación. Por ahí, no Ujú. sé si es un nivel sociocultural o no sé, Sí. que tenga que ver con esto, o que son más jóvenes, chicos más jóvenes, Claro. pero esto es como que ellos se juntan con otra Ajá. persona, Y y ya. como le digo, de llevarse, por ejemplo, yo decía, por lo menos si tenías necesidad de una caja, no hubieras llevado los de los dos y dejar sin el alimento para los niños tuyos. Estas cuestiones, no sé, Doc, no hay nada legal de por medio, porque son como que ellos se juntan y después, como le digo, vienen y Sí. se Sí. conocen, se enamoran, dejan esto y van, y literalmente se olvidan, literal, así como se los digo, es como que se olvidan que tienen hijos. Yo Claro. lo mucho en la escuela, mucho. Hoy en día es algo muy, no sé por qué, no sé también si es, digamos, la clase de familia en esto que le digo, no hay un matrimonio, no hay económicamente para poner un abogado y decir, sino que son así como que se unen, vivo acá, me cambio, me voy. Hoy en día, por ejemplo, tengo una cantidad de pases de familia, eh, Ujú. por situaciones de violencia. Entonces se van a Formosa, al límite de Córdoba, todo el mundo se va lejos. O sea, si es, acá estamos al norte, bueno, se van al sur, al límite de la frontera de Córdoba, a Formosa. O sea, y el papá viene buscando a la mamá, que a dónde se llevó el chico, que no saben dónde está, buscando información Ujú. en la escuela, por ejemplo, y Ujú. literalmente como que, o sea, dejan de tener contacto, o sea, están tan enojados y no hay nada de esto ni de lo que usted dice, de abogado, ni nada, porque es como que, no sé, también
pienso yo, ¿no? Entre los chicos que son muy jóvenes, la mayoría de la familia Mm, son chicos muy jovencitos, muy sí, jovencitos. sí, pues creo que esto se puede entender porque hay una ausencia de valores, ¿sí? Hay una ausencia de valores, porque no, independientemente de una cultura de civilidad, ¿no? O sea, de respeto a las leyes y a las disposiciones, como lo plantea, y que eso es lo utópico, o sea, es lo ideal que debería de haber. No, en realidad, ¿qué es? Que no hay una ausencia de valores, que en el caso de matrimonios de jovencitos que se casaron o se juntaron sin ninguna cuestión formal de casados por en el registro civil y todo, pero hay una ausencia de valores. Ese es el problema, que eso es el reflejo de una sociedad que no ha habido la suficiente capacidad de inculcarlos, de implantar los valores en el ámbito, sobre todo. Es que yo casi le aseguro que los antecedentes que tienen ese caso, por ejemplo, de esa parejita, es porque también los papás la hayan vivido y que se ha transmitido la ausencia y la ignorancia de valores así, como para hasta una cuestión de, ya ni digamos ni de ética, sino que ya es una cuestión inclusive inmoral, ¿eh? Porque no se piensa en el bienestar de los hijos ajenos, no son mis hijos, son hijos del otro o de la otra, pues bueno, no se piensa, sino en el provecho propio. Y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Y sí, ¿y cómo se puede arreglar esto? Bueno, pues creo que ese es el gran desafío que tiene hoy, que el cuerpo de Cristo sea de alguna manera el promotor de valores de este tipo. Creo que esa es la solución. Bueno, pero digamos que no la vamos a hacer tampoco como de Robin Hood, ¿verdad? Pero sí de tratar de que lo que esté a nuestros alcances por medio de que no solamente se deba de predicar el Evangelio en las congregaciones, sino también tener una enseñanza de este tipo de cosas, de los valores, como es lo que se está haciendo hoy en Manantial de Vida, que en la escuela de vida que se está manejando hoy, valores, todo lo que tenga que ver con el carácter, con valores fundamentales, virtudes. Yo y Patti vemos que es más explícita y profunda el concepto de virtud que de valor, porque un valor creo que sí tiene su validez, valor al fin y al cabo, pero una virtud va más allá del valor. Entonces, el poder desarrollar las virtudes en los niños, en los jóvenes, al menos el cuerpo de Cristo hace ya algo para evitar ese tipo de cosas precisamente. Pero ahora nosotros vemos que uno de los principales ausencias que hay en ciertos sectores educativos es el inculcar valores éticos y morales por medio de una liberalidad en cuanto a costumbres y comportamientos que han sido tradicionales en cuanto a un matrimonio y la fidelidad, sino que una libertad en cuanto a la búsqueda de multiplicidad de compañeros o compañeras íntimos sin ninguna restricción. Y eso es muy común ahora. Ese es el gran problema que estamos enfrentando. Una sociedad en decadencia, y no estoy hablando que sea aquí nada más, en todas partes está igual, de que haya una pérdida de valores, lo que la enorme validez que tiene el mandamiento del matrimonio, de la fidelidad, del amor, el afecto, o sea, todo lo que hemos estado estudiando no la haya, al contrario, se fomenta que no la haya. Y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias, ¿sí? Y bueno, pues, ay, Clau, yo creo que admiro a los docentes que enfrentan este tipo de cosas porque tienen que hacer trabajo extra, más allá de lo que la obligación de enseñar exige, ¿no? Sino que también tienen que estar viendo ese tipo de situaciones.
pero eso está pasando. Eso está pasando. ¿Mm? Pero bueno, hay que tener las antenas para tratar de solucionar ese tipo de cositas bien. Bueno, ahora seguimos en la lectura. Dice acá más abajo, aquí, a ver, permítanme, aquí terminando esta parte. Dice, por cierto, aquí estamos, que armar este tipo de familia no es nada fácil, como lo que estamos comentando. Cada una de ellas tiene sus características y lo que decía Clau de un socio cultural bajo, económicamente desprotegido. Bueno, yo le quiero decir que aún en los altos círculos sociales puede ser hasta peor, ¿eh? Puede ser hasta peor, puede ser hasta, pero ¿qué? Hay más formas de ocultarlo, ¿sí? En la convivencia donde hay promiscuidad, hacinamiento, es decir, que viven muchas personas en una área pequeña, es más fácil que eso se descubra. Y como consecuencia, que es la violencia. Ese es el resultado del hacinamiento y la promiscuidad, es la violencia. Bien, en los estratos, niveles altos, que se da mucho los secretos familiares, los secretos de familia, y esto existe igual o de la misma manera, pero bueno, ahí con qué se cubre con la posibilidad económica, ¿sí? Que se tiene el amante por acá, el amante por allá, que se tiene hijos con la amante, con el amante y todo, pero sobra la plata y los mantiene ahí. Pero ¿qué es lo que fomenta eso? Mayor inmoralidad con quienes de alguna manera tienen una influencia social y tanto en los estratos culturalmente bajos como en los altos se juntan por abajo violencia y por arriba inmoralidad. Y eso entra como un componente de una dinámica social. ¿Y eso qué ocurre con esa sociedad? Que vaya decayendo cada vez más y más y más, ¿sí? Y empiecen a aparecer más situaciones, pues, complicadas en la vida de la familia. Pero en ambos hay eso, ausencia de valores. Hay ausencia de valores. Esto es fundamental que sí se tome en cuenta. Ujú. Bueno, sí, sí, Eh, Ahora hablando pues de la ausencia de valores y con lo que compartía Claudia también, por lo ujú, menos aquí en Colombia, ujú, yo no sé si eso pasa allá en Argentina o en México, no sé, pero por lo menos acá en Colombia, yo desde chiquita siempre escuchaba algo, ujú, y era que la mayoría de las mujeres siempre decían, si yo me llego a quedar viuda, yo no me vuelvo a casar, sí, porque yo no voy a exponer a mis hijos a que de pronto ese hombre no nos ame de verdad y puedan ujú, violar, en especial por el tema de las niñas, ¿ya? De claro, que pueda haber violación, la parte sexual, ya abuso. sí, Y sí, yo, bueno, yo lo escuché muchas veces desde chiquita, pero sí, ya grande y aún dentro del ámbito cristiano, volví y escuché, o sea, volví y escuché eso muchas veces. Sea, y eso como que uno se le queda en la cabeza ya como, ay, y será verdad, y que qué miedo, y esto y lo otro. Entonces, acá por lo menos esa parte, bueno, si fuera solamente como un dicho, como que fue algo, pero no, sí ha sucedido mucho. O sea, ha abundado casos de que se ensamblan las familias, pero ujú, resulta que hay abusos, sobre todo de parte del hombre, a cuando son niñas, ¿ya? Y esos ujú, han habido muchísimos casos acá de eso. Por eso, bueno, yo lo escuchaba cuando estaba chiquita el dicho, o la expresión, perdón, pero ya grande, pues ya uno ve que sí, que sí se da, que sí se ha dado. Entonces, esa parte, pues, ahí agregando a la parte de los valores, que sí, obviamente, pues todo ese desastre que hay en la humanidad, y hay ujú. familias que se ensamblan, pero terminan en un desastre también, ¿ya? Sí, 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 tal cual. Entonces, va en relación directa con esto, ¿sí? Y que cuando no hay una conducta del colectivo me refiero a la población en general,
en donde no se están inculcando esos valores, que cada vez vemos que son menos, pues obviamente que van a aparecer estas cuestiones. Y ya inclusive yo he conocido, ya es muy común, yo creo que todos sabemos casos así, que por algunas circunstancias, hasta aún de pastores, aún de pastores, que se divorcian, se separan y ya tienen la que sigue en turno, ya está en la puerta ahí golpeando la puerta. Sí, ya pásale, ya se acaba de salir la otra. Eso ya va siendo más común, pero precisamente la ignorancia, lo que dice la palabra de Dios y en el ámbito y la dinámica social que esté predominante y que los medios masivos de comunicación y la influencia que tiene de este tipo de cosas cada vez ya se están anulando, ya varios términos que están sacando de los diccionarios, ya está desapareciendo el término padre, madre, matrimonio, ya está cada vez es menos, ¿sí? Cada vez desaparece más, cada vez es más raro esto. Ujú. Hasta que llegue un momento en el que ya sean vistos como anacrónicos los que todavía hablen de estas figuras tradicionales que siempre había habido. Y bueno, tendremos que esperar. Bueno, terminamos la lectura de este parrafito, por acá estábamos. Las variables son tantas como personas implicadas, ¿así? Dice, pero por eso lo importante son las reglas. La negociación previa de la nueva pareja, como lo dijimos hace rato. Bien, vamos a ver, ¿cómo hacemos la negociación? Esta es la parte importante. ¿Cómo pueden ustedes establecer o enseñar y guiar a las parejas la negociación? Recuerden, la negociación de preferencia debe ser previa, ¿sí? Cuando no se hace preventivamente, va a ser más complicado, pero sí se puede lograr, sí es posible lograrlo, porque si van y recurren a ustedes es porque ya están buscando una solución. Bien, ¿cómo vamos nosotros a poder entrar en estas negociaciones como terceros? Bien, es importante que se tenga que hacer tener en cuenta el principio de estabilización de los sistemas, no de un sistema que sería nada más la relación y la dinámica conyugal, sino del sistema de la familia completa. Es más, este sistema abarca hasta la familia extendida, que son los abuelos, los tíos, los primos. Aún hasta ahí debe de repercutir, pero no es tan complicado si ustedes empiezan por el centro del problema, que son los padres y los hijos. De ahí se hace una onda expansiva que va a darse hasta con la familia extendida. Es decir, los abuelos van a empezar a ver que ya se han arreglado las situaciones con sus nietos y que ya está habiendo paz, ya está habiendo tranquilidad y ya ellos ya se calman. Y ya cesan las opiniones, cesan las presiones, cesan los consejos tendenciosos a favor de uno, a favor del otro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar? Bien, una consideración en primer lugar. Cuanto más equilibrado esté, cuando más equilibrada esté la pareja, mejor se van a llevar. Ahora, este equilibrio, ¿en qué va a consistir? Básicamente, en que ustedes determinen dos cosas aquí. Este equilibrio deban determinar ustedes dos cosas. Su estado espiritual, por un lado, y su estado emocional, ¿sí? Su estado espiritual, es decir, ¿ustedes son creyentes los dos? Sí. O puede ser, es que mi nueva pareja no es creyente, le he llevado a la congregación, pero ya no quiere ir todo. Eso complica las situaciones, ¿sí? Tienen que poner la disyuntiva al que sí es creyente. Si no hay una aceptación de tu cónyuge o de tu pareja o de tu compañero o compañero, en una cuestión de tipo espiritual, que es la que va a inculcarle valores a los hijos, que son los que tienen los problemas, va a ser muy complicado que se pueda llegar a algo. Tienen que empezar por ustedes dos.
y si está con ustedes la que no está medio así renuente o rechaza un poco, decirle discúlpeme, pero esto se soluciona si empiezan ustedes a mostrar en su propia conducta valores espirituales, ¿sí? Y así sean ustedes hasta un poco estrictos en esto. Si no hay la aparición de valores espirituales, yo no les puedo ofrecer una solución a su problemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el problema en general que hay. No es un arreglo psicológico, eso puede más o menos. De hecho, el video que les voy a presentar es de una psicóloga, una psicóloga muy reconocida aquí en Argentina, pero no van a llegar a la cuestión del espíritu. Ustedes sí, como lo hemos dicho y lo dijimos en las sesiones del otro tema anterior, del síndrome posaborto, la situación de solución de una reconciliación es espiritual, ¿sí? Aquí también la situación para arreglar una familia ensamblada empieza por lo espiritual y son ustedes las personas indicadas. Los psicólogos no van a dar una solución espiritual, a menos que sean cristianos. Ahí sí la darán, pero la mayoría de las veces no la van a dar. Y van a estar terapia tras terapia, y va a pasar el tiempo, y van a lo mismo, y van a lo mismo, y vuelven a recaer. Y sobre todo si los hijos no están siendo parte también activa de la solución, menos va a haber solución, ¿sí? Bueno, cuanto más equilibrada esté la pareja, mejor se llevarán. Los sistemas tienden al equilibrio. Si uno pone más que el otro, se intentarán equilibrar. Eso significa que quien aportó más se puede sentir acreedor y cobrarlo de la manera menos adecuada que la manipulación. Eso tengan mucho cuidado. Tienen que darse cuenta si están inclusive tratando de manipularlos a ustedes para que se inclinen del lado del que más habla, ¿sí? Siempre en las familias ensambladas, como hay un punto a favor, es que se juntaron porque se quieren y quieren hacer una vida juntos, ese es un punto a favor para que los citen siempre a los dos al mismo tiempo, ¿sí? En una familia ensamblada, nunca hablen por separado con uno y con otro. Siempre en las familias ensambladas, hablen con los dos al mismo tiempo. ¿Mm? Recuerden, tienen un punto a favor. ¿Y cuál es? Que los dos están ahí juntos porque se quieren y quieren encontrar una solución juntos. ¿Sí? Que de repente ya salte por ahí, que están teniendo problemas con el suegro de él, la suegra de ella, que no están de acuerdo con esa relación. Y bueno, ya saltarán y se arreglará. Pero de que deban estar los dos juntos, siempre procuren. ¿Por qué? Porque si traen un desequilibrio emocional severo del anterior matrimonio, que haya habido violencia, que haya habido engaño, infidelidad, van arrastrando algo que está haciendo o provocando un desequilibrio del nuevo sistema de la dinámica matrimonial, ¿sí? Entonces, que van a tener que trabajar antes de llegar a la cuestión de los hijos. Van a tener que trabajar ustedes con el perdón de una infidelidad, sí, lo van a tener que hacer. Que si van a tener que ustedes que estar hablando, trabajando sobre una situación de perdón por violencia, sí, van a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque el sistema que se implante hoy va a ser en base al temor, va a ser en base al recelo, va a ser en base a las muy susceptibles. O sea, si sufrió violencia la mujer que ustedes están hoy guiando en consejería, si sufrió violencia en el matrimonio que tuvo, que ya se separaron, cualquier gesto o actitud de una situación exaltada de la nueva pareja va a caer, va a empezar, otra vez, y les va a complicar el asunto, ¿sí? Es un tema, como les decía yo desde el principio, en la entrevista, tienen que preguntar sobre cómo fue su dinámica anterior, ¿sí?
antes de llegar a la negociación con los hijos, antes de que lleguen a eso. ¿Bien? Entonces, ¿y qué va a evitar esto? Que los lleguen a tratar de manipular, sobre todo a ustedes, para que se pongan a favor de uno de los dos. Y no tanto porque estén buscando la manipulación malintencionada, sino simplemente porque pues que quiere prevalecer uno, que a lo mejor tiene razón por lo que pasó, por lo que vivió, pero si está en una nueva relación no quiere decir que también va a ser violenta. O sea, hay que hacerlos conscientes. Olvídate del pasado. Hoy está tu presente. Y hoy tu presente, si hay valores espirituales, es que tú ya perdonaste lo anterior y que lo que hoy estás viviendo es algo nuevo. Eres una nueva creación y tu pareja también es una nueva creación. Empiecen desde cero. Empiecen desde cero. Y olvídense, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y háganlos bien conscientes de eso, que son cosas nuevas las que hoy ya están viviendo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ok. Así es que esto es, otras veces, aunque nadie le haga sentir ese peso, al deudor él mismo culposo deja terreno libre y va perdiendo prerrogativas. Claro, porque se van quitando todas esas costras de sangre antigua y ¿qué van a encontrar? O todavía está la herida fresca que se tiene que sanar, o ya hay heridas, ya ven que cuando las costras ya está la herida sanada, ya nomás le hace uno a cualquier cosita y se cae, ya está la piel nueva, ¿sí? Hay que quitar esas costras viejas y abajo ya está todo nuevo. Y que no tengan temor, que ustedes tengan que junto con ellos ir y orar y tomar autoridad sobre un espíritu de temor, de miedo, de angustia, de inseguridad, hay que hacerlo. Recuerden, la solución de ustedes es espiritual. Bien, bueno, si está explicado qué pone cada uno, qué es lo que le corresponde dar a cada uno, qué espera del otro o de la situación, cuáles considera sus derechos y cuáles son sus atribuciones y responsabilidades, es probable que la relación entre todos sea menos conflictiva. ¿Cómo podemos traducir esto? A que se implanten límites, como lo comentamos. A ver, estos son tus límites. ¿Cuáles son tus límites? Que no transgredas la intimidad del otro en su relación de padre o en su relación de madre, que eso vamos a ver cómo lo hacemos. Estos límites que se deben de poner, no es decirle que él le diga a ella, pues esto es lo que vas a hacer y hasta acá puedes, estos son los horarios que tú vas a tener. No, no son esos límites. Esos no son límites, eso es imposición. El límite es yo decido tener esta disciplina, que si yo ya quedó acordado que yo voy a ver que se acerca la hora de ir a recoger a los hijos a esa hora voy a ir yo. Y lo hace, eso sí, sí es un límite. ¿Qué es un límite? Una autodisciplina, ¿sí? Una autodisciplina. Y eso es lo que tienen que entender cada uno de los cónyuges. Tienes que implantarte una autodisciplina. ¿Por qué? ¿Por qué fracasaste en tu anterior matrimonio? Porque eras muy celoso, muy celosa, gritabas mucho y eras un oso gruñón. Pues ahora en este nuevo matrimonio, no repitas lo mismo. Tienes que hacerte consciente y tienes que salir de esto y ponerte límites. No debo gritar, no debo gritar porque lastimo a mi cónyuge, no lo voy a hacer. Y bueno, y ahí es una labor de disciplina, de llevarlos poco a poco, poco a poco. Bien. Bueno, dice, conflicto hay siempre y no está mal que así sea. Sí, o sea, y de que si llegaron lastimados, todavía les va a costar un poco de trabajo adaptarse a su nueva vida, pues sí, puede ser. Pero bueno, cada uno de los miembros de la familia tiene sus propias expectativas, sus costumbres, sus creencias. El tema es poder dar un marco a estos problemas y eso es lo que ustedes van a ayudar. ¿Qué van a ayudar a hacerles? Hacerles un marco de referencia a su nueva vida.
Mira, esto es ahora, tienes que comprender que ¿cuántos años vivió tu pareja hoy? ¿Cuántos años vivió con su anterior pareja? No, pues que 10 años. ¿Y tú cuánto tienes con esta nueva pareja? No, pues tengo un año de que nos conocimos. Entonces, tienes que entender que hay maneras de expresarse, que tal vez por ahí se les salga una que otra expresión inadecuada, y tienes que ser tolerante, tienes que ser comprensivo o comprensiva, que todavía están arrastrando, y tienes que tener dominio propio, y eso es clave. Que ustedes, primero ya les dije, primero que tenga que nacer de nuevo y asegurarse, ¿sí? Y decirles que sí, para que haya valores. Y dentro de los valores que ustedes tienen que insistir es el dominio propio, ¿bien? Que ambos deben de tener. Y así es, no dominio del otro, fíjense, y eso es, a nivel de la Biblia, esos son valores. No dominio del otro, dominio propio. Y si hay dominio propio en ambos, ya están teniendo dominio ambos de una manera equilibrada, ¿sí? Equilibrada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bueno, que entonces va a haber facilidad para imponer consentidamente una autodisciplina y una disciplina como matrimonio y como familia. Y eso es lo que trae el equilibrio. Y que tanto hijos como pareja tengan en claro que hay una cabeza y un poder compartido, ¿sí? Un poder compartido porque tanto autoridad es él como ella. Para esto es imprescindible que los adultos se pongan de acuerdo y que lo hablen con los hijos y que lo sepan. Sí, ahora el señor que ahora vive conmigo, tal vez no puedas tú llegar a decirle que es tu papá, pero sí le puedes decir con su nombre respetuosamente, ¿no? Oye tú, Pepillo, no, no, oiga José, tal vez, porque ese es su nombre. Y inculcar respeto al cónyuge. Y eso es muy importante que sí lo tenga que hacer el padre o la madre que estén ahí. El respeto hacia la pareja de su padre o madre. Muchos de este tipo de charlas les parecen frías, demasiado cerebrales, son los que temen hablar de dinero pensando que si hay amor, las cosas se dan naturalmente. No, no se van a dar naturalmente, se tiene que hablar, porque se arrastran muchas cosas. Lo natural es que pasado el momento de enamoramiento en el que hay un vaciamiento del yo, cuando uno lo recobra, comienza a darse cuenta de las cosas que lo perjudican. Y en el mejor de los casos entra en un reproche interno. Es que el otro no se da cuenta de lo mucho que estoy poniendo en esta otra relación. Y eso es otra de las cosas con la cual tienen que hacerlos conscientes. Una cosa que les deben de decir a estas parejitas, una de las cosas con las que te vas a enfrentar no es con la nueva pareja con la que vives. Te vas a enfrentar con tu propio ego, con tu propio egoísmo, con tu propio amor a ti mismo. Este ego por el cual lo tuviste que desarrollar a lo mejor por supervivencia o porque pues así ha sido siempre, de buscar tu propia comodidad, de que todas las cosas sean a tu favor, pues ahora ya no es así. Ahora eso se terminó. Ahora tienes que negarte a ti mismo. Aquí tiene mucha validez cuando el Señor Jesucristo dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, eso es crucificar su propio ego, porque podría ser que si estuvieron unidos en el anterior matrimonio dos egoístas, pues por eso fracasó, que buscaban el provecho propio, y que los hizo que explotaran. Y bueno, decirles, ahora ya no busques tú la comodidad. Ahora, si verdaderamente amas a tu nuevo cónyuge, tiene que haber sacrificio. Y el precio a pagar por esto es que mueras a tu yo, a tu egoísmo.
comienza a darse cuenta que de las cosas que lo perjudican. Ajá. Y en el mejor de los casos entra en un reproche interno. Es que el otro no se da cuenta de lo mucho que estoy poniendo en relación. Sí, puede ser que sí sea mucho el esfuerzo, pero también el otro tiene su historia, ¿eh? También el otro tiene sus antecedentes. Si alguien está pensando eso, internamente se siente no cuidado, no considerado, no retribuido, se siente acreedor, podrá reprochar o victimizarse internamente, pero esa relación dejó de estar equilibrada. Está volviendo a lo anterior. Y esa es una alerta. ¿Sí? Si en la pareja que ustedes están tratando empieza a ver, es que está igual que antes, no, a ver, que con la anterior relación. A ver, a ver, momento, un momento, alto ahí. ¿Por qué dices que es igual que la anterior? No, porque otra vez me está gritando y todo, pero ¿por qué crees que grita? Y a esa es la cuestión, que si encuentran ustedes rastros o indicios de que el ego de la persona que se está victimizando está presente, cuidado con eso. Hay que hacerlos conscientes, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Date cuenta de una cosa. Estás volviendo a caer en el mismo vicio que estuviste con tu anterior relación. ¿Por qué está gritando tu pareja actual? Porque, porque te has analizado a ti mismo que estás siendo muy posesivo, muy posesiva, muy dominante y que haces lo que se te da la gana, no respetas límites de horarios, de control y todo. Bueno, pues por eso es una reacción que está teniendo y que a lo mejor es una reacción consecuencia de tu propia indisciplina. Entonces, sí, si están estableciendo unas nuevas relaciones para edificarse el uno al otro. Si no se edifican el uno al otro, pues entonces, pues no va a prosperar esa relación. Va a tener una situación de mucho problema. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme ver, porque ya ni descanso tuvimos. Y todavía nos falta algo. Ven, aquí las reglas. Yo creo que ya no vamos a alcanzar a verlas. Pero bueno, no importa. Déjenme ver. Vamos a terminar estos puntitos acá. Acá nos quedamos. Déjenme ver que no lo veo bien. Por eso hablar, dice, por eso hablar. Déjenme ver aquí. Por eso hablar, aquí vamos, en este párrafo. Por eso hablar no es ser egoísta. Comunicación. Y ese es otro elemento. Si ustedes detectan que hubo una mala comunicación en su relación anterior, ahora tienen que enseñarlos a desarrollarla. ¿Sí? A ver, es que nunca me dejaba hablar. Mala comunicación. Y tú dejabas hablar que se expresara tu anterior pareja. No, es que no, tiene que ser sincera se están abriendo, deben de abrir sus corazones y deben de reconocer. No, es que no hablábamos. ¿Por qué? Pues es que yo era el que más hablaba. O pues nunca quiso hablar. ¿Por qué no quiso hablar? ¿La dejabas que hablara? ¿Que se expresara? Eso tiene que saberlo. Dice, sin una previsión de futuros problemas. Permite poner un marco, eso que les había dicho. Los límites son fundamentales en una relación, como ya lo mencionamos, tanto los propios como de los otros, del otro. Cuando los parámetros son claros, hay menos cabida para lo no dicho, para las expectativas irracionales. Él debería darse cuenta, por ejemplo, y lo marco como expectativa irracional, porque nadie puede pretender que el otro adivine lo no dicho. Cada uno mira la realidad desde su propio punto de vista que es diferente al otro. Cuando ustedes traten estas parejitas, siempre pregúntenles, ¿te lo dijo él? ¿O ya te lo dijo ella? ¿O es lo que tú piensas? ¿Qué piensa? No, pues es que yo creo, supongo. Miren, eso de que yo creo
o supongo, o me parece que, eso, olvídenlo. Right? A ver, se fue la... El pastor está diciendo que se fue el Zoom por el grupo. Yo estoy con el celular. Que alguien le responda que tenga el celular en la mano. Hola, se fue el Zoom, pero no sé por qué. Ya llegó. No sé por Pero qué se ahora fue. ya estamos, doctor, le vemos. Yo lo veo. Sí, 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 yo también a ustedes, pero no sé ni por qué se fue el Zoom. Pero bueno, Ah. está bien. Y sigue grabando, ¿eh? No dejó de grabar. Aquí les había mandado una notita. Bueno, bueno, pero ya estamos casi llegando al horario, pero bueno. A ver, otra vez. No se lo ve. Ya, sí, no sé, salen ahí cosas. No, pero se lo ve bien, Luis. ¿Se ve Se te bien? ve Bueno, bien. Ahí está, ahí Se está. escucha todo. Sigue, Luis. Se escucha y ah, todo. bueno, ok. Entonces déjenme otra vez, vamos a donde estábamos. Aquí está, ahí está, ahora sí. Ah, aquí estábamos, fíjense, bueno, hasta perdí la concentración. Algo que tiene que hacer evidente, y vuelvo a enfatizar, es, bueno, la comunicación, los valores, la honestidad y la sinceridad. Si verdaderamente ellos quieren que se arregle su problema, si verdaderamente ellos están dispuestos a que se pueda hacer una relación conyugal ya para ser exitosa y no para caer en lo mismo en lo que estaban, ¿sí? Puntos para acordar. Esto es lo que vamos a ver, ya lo vamos a tener que ver la próxima sesión, porque lo tenemos que ver con cierto detalle. Les voy a enviar el video al chat, ¿sí? Aquí al grupo, para que lo puedan ver, porque ahí es donde van estos puntos, ahí se van a ver acá. Ahí los van a ver que los refieren, porque esto es de lo que yo busqué muchos materiales prácticos, reales, de acuerdo a las situaciones actuales, y este se me hizo el mejor, ¿sí? Y es una mujer que bien entendible, sin tanta cuestión técnica, muy práctica, y la entrevistadora también. Entonces, aquí vamos a ver estos puntos que son lo que se habla ahí y lo que está escrito por acá. Si le quieren dar a ustedes una lectura, que ya tienen este documento, y va a ser más fácil para nosotros comentarla la próxima sesión. ¿Ok? Bueno, ahí está todo lo que está. Son 3, son más, son como 7 puntos que vamos a considerar, 5. Y ahí las vamos a hablar y algunas cosas más que vamos a mencionar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o algo por último? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, por lo menos. Bien, bien. Bueno. Familias ensambladas, entonces. Aquí vamos a dejarle, vamos a parar la grabación.